Estimados amigos de Medi, muy buenas noches. Hoy día vamos a hablar un poco de un tema que no siempre es fácil de responder y que a veces queda la duda y a veces ni los propios médicos sabemos muy bien cómo enfocarnos. Es, ¿puede alguien volar en avión con total confianza o hay alguna restricción en esto? Sobre todo pues para las personas adultas mayores que a veces tenemos el temor de si pueden volar o no pueden viajar en, ¿cómo se llama?, con seguridad. Entonces, vamos a hablar hoy día acerca de eso. ¿Quién no puede volar en avión? De que les hable el doctor Carlos Reboredo, médico geriatra. Así que empecemos. Siguiente diapositiva. ¿Y qué tiene de raro volar en avión? Pues volar en avión en sí no tiene mayor detalle, excepto por la altura. Cuando uno vuela en avión, y no sé si lo saben, el avión no vuela a 2.000 metros, 3.000 metros. Los aviones vuelan en aproximadamente a 10.000 metros de altura, entre 8.000 y 13.000 metros de altura. Por ahí van volando. O sea, más alto que el Monte Everest. Así de alto vuelan los aviones. Y si lo saben por la vista de las noticias, cuando uno está a esa altura, por ejemplo, acá tenemos un alpinista que está en la punta del Everest, no es que esté feliz de la vida, tranquila y respirando aire ambiental, está con oxígeno. ¿Por qué está con oxígeno? Porque a esa altura, los 8.000 metros de altura, miren que estamos hablando de 8.000 y los aviones vuelan mucho más alto que eso, a 8.000 metros de altura que está el monte Everest, la cantidad de oxígeno que hay allí es muy pobre, es poquísima. Y es tan poca que el cerebro no puede funcionar con tan poco oxígeno, que si ella se quitara la máscara y respirara ahí 5, 10 segundos, se desmayaría, porque el cerebro, al tener tan poco oxígeno, se apaga, se desmaya y si permanece más tiempo, se muere. Así de simple. No por el frío, solo por falta de oxígeno. Y eso nos pasa, pues, muchos cuando viajamos a las ciudades de altura, ¿no? Obviamente en menor intensidad. Cuando viajamos, pues, acá en el Perú, a Ticlio, Cerro de Pasco, ciudades que están por encima de los 4.000 metros de altura, bruscamente hay esa diferencia de presión. Ustedes están felices de la vida y ni siquiera se han dado cuenta que el oxígeno les está faltando. ¿Por qué? Porque la cabina está presurizada. Normalmente la cabina del avión se encuentra presurizada. Y se encuentra presurizada para justamente concentrar todo ese aire ralo que hay de afuera, de la atmósfera de 10.000 metros de altura, la meten a presión, por eso es cabina presurizada, lo filtran obviamente, y ese aire presurizado ya lo mantiene dentro de la cabina para que tú no sientas la falta de oxígeno. Ya de ahí el aire contaminado lo van botando por el camino. Entonces, así es como funcionan los aviones. Meten aire a presión dentro de la cabina para que tú puedas respirar con comodidad. Pero entonces, si esto se mantiene, no hay ningún problema. Pero hay circunstancias, que Dios quiera nunca le pase a uno, en que por algún motivo la cabina se despresuriza, o sea, se abre una ventana, se rompe una puerta, la cabina pierde esa presurización y el avión, estando volando a 10.000 metros de altura, pues obviamente pierde esa hermeticidad. ¿Y qué va a pasar? Pues inmediatamente nos va a faltar el oxígeno. Y por eso cuando hablan en el momento del avión, cuando uno sube al avión, las hermosas que inmediatamente dicen, por si acaso, en caso de despresurización de la cabina, máscaras de oxígeno caerán del techo del avión y usted debe ponérselo. Porque justamente encima de su cabina de ustedes, en la parte de arriba del techo, hay unos balones de oxígeno chiquitos que ustedes le van a dar oxígeno por 15 minutos. Se lo ponen y por 15 minutos van a tener oxígeno. ¿Y por qué ese tiempo? Porque ese tiempo se supone que es el tiempo suficiente para que el piloto pueda buscar un sitio donde aterrizar,
dónde poder bajar para poder respirar aire ambiental o un aire pues que no pueda ya poder sobrevivir sin el oxígeno extra. 15 minutos es bastante tiempo para que intente aterrizar o al menos mantenerse a 3.000 metros de altura y poder sobrevivir todos los pasajeros. Por eso es que tanto les insisten las aeromosas, primero colóqueselo usted, porque si primero le colocas a tu hijito o le colocas a tu papá, un adulto mayor que no es muy independiente, le colocas a ellos, pasan 4 segundos y tú te vas a desmayar. Y si te desmayas, esa otra persona podría no saber que tiene que colocarte el oxígeno y llegas pues tú muerto. Por eso es que primero te lo colocas tú y de ahí le colocas al niño o a la persona que está a tu costado si necesitara ayuda. Siempre debe ser así, ¿ok? Entonces, esa consideración se debe tener, ¿no? Pero, entonces, si la cabina está presurizada, como les he dicho, y por ese motivo ustedes no sienten la falta de aire en el vuelo de un avión, a pesar de que está volando a 10.000 metros de altura, ¿cuál sería el problema entonces, doctor? ¿Cuál es el problema de viajar en avión? Todo el mundo puede viajar en avión. No, es que ahí hay un pequeño detalle. Como dice, el diablo está en las letras chiquitas. ¿Cuál es el problema? El problema está que la presurización que se hace en el avión no es una presurización completa. No se presuriza como si estuvieras a nivel del mar. Se presuriza como si estuvieras aproximadamente a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Metros más, metros menos. ¿Ok? Y obviamente a 2.500 metros sobre el nivel del mar, tú tienes menos oxígeno que respirar. ¿Ok? Pero cuando tú eres joven, con que respires un par de veces, ni te vas a dar cuenta. ¿Ok? Pero hay otras personas que sí podría afectarles esta presurización que es diferente a la del nivel del mar. Es como si hubiera un poquito menos de oxígeno, como si estuvieras a 2.500 metros de altura. Ahorita vamos a ver quiénes son. Y la otra cosa que deben saber de esta presurización que hacemos en la cabina de los aviones es que la presurización no es perfecta en el sentido de la humedad. No tiene 60, 70, 80% de humedad como tienes normalmente en el medio ambiente, sino es de menos del 60%, 50%, 40% de humedad. Por consiguiente, el aire es mucho más seco dentro de la cabina. Entonces, estas dos cosas son factores que debemos saber para saber quién puede o no puede viajar en avión. Y el primer grupo de pacientes que hay que tener cuidado y monitorizar bien para volar en un avión son los pacientes que tienen enfermedades cardíacas. ¿Ok? Enfermedades cardíacas graves. Principalmente aquellos pacientes que han tenido un infarto de miocardio, un infarto de corazón o infartos cerebrales, accidentes cerebrovasculares recientes. Si tenemos un infarto de miocardio reciente, un accidente cerebrovascular reciente, esa falta de oxígeno, esa diferencia de presión e inclusive la falta de humedad va a hacer que menos sangre llegue al corazón, menos sangre llegue al cerebro, aumentando el riesgo así de que la enfermedad que pudo ser pequeña empeore, sea grande y ella se puede llegar inclusive a generar que el paciente puede tener tanto ser afectado que podría hasta fallecer en el peor de los casos. Entonces, infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares recientes no deben viajar en un avión normal, en un avión común y corriente. ¿Ok? Pacientes con insuficiencia cardíaca o angina inestable, igual. Deben tener mucho cuidado porque esa pequeña falta de oxígeno también va a generar que tengan mayor chance de tener descompensación. La falta de humedad y la presurización diferente que está con respecto al nivel del mar hace que se dilaten las venas, hace que se secuestre sangre y si encima estás con insuficiencia cardíaca, tu corazón no lo va a manejar bien y te va a faltar el aire. La hipertensión arterial, ojo, pero no controlada. No, no, mi mamá es hipertensa, no va a viajar en avión. No, no, no. Si su presión arterial está bien controlada, que viaje normal, no hay ningún problema. Pero no controlada, junto con las arritmias, sobre todo la fibrilación auricular, si está controlado, puede viajar. Pero si no está controlada, está con una arritmia descompensada o una presión arterial que está en 170, 180, doctor, y ellos no les conviene porque las condiciones de estrés naturales
por la presurización que se realiza en el avión de 2.500 metros sobre el nivel del mar, va a generarle más estrés y puede hacer que el corazón falle. Y si el corazón falla, ustedes saben que todo nos complica la vida. Así que ten cuidado. El otro factor que hay que tener mucho cuidado es la anemia. Anemias severas, ¿ok? Menos de 8, no debe viajar en avión por lo mismo motivo, porque cuando tú tienes menos oxígeno con una cabina presurizada del avión, como les digo, que tiene menos oxígeno, con poca hemoglobina, tu corazón lo único que va a quedar es latir más rápido, más rápido, más rápido, para que esa poca hemoglobina esté dando vueltas lo más rápido posible. Y eso puede generar falla en el corazón, o sea, la anemia baja con el esfuerzo enorme de estar en una cabina presurizada en forma normal, que es una presurización 2.500 metros sobre el nivel del mar, va a generar que tu corazón falle porque la hemoglobina baja lo va a forzar. Por más que sea joven, no es conveniente. Lo ideal es tener más de 10 de hemoglobina para poder viajar tranquilo en un avión. Ojo, que aún así sigue siendo anemia, pero ya no es una anemia severa. Otra cosa más por la cual tú tienes que tener precauciones importantes para viajar en avión son pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, como por ejemplo personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, o las enfermedades pulmonares intersticiales difusas como fibrosis pulmonar, ¿ok? Son pacientes que en el nivel del mar están saturando 90, 91% de oxígeno y todos vamos bien, pero que suben al avión. A nivel del mar están saturando 90, pero como van a estar dentro del avión y van a estar dentro del vuelo del avión, recuerden que es como que los hubiera subido a 2.500 metros de altura. A esa altura hay menos oxígeno y si hay menos oxígeno, la persona se va a agotar, va a sentir falta de aire. ¿Por qué? Porque su pulmón ya no es tan eficiente para poder rescatar el poco oxígeno que hay dentro de la cabina en esas circunstancias que para una persona normal no le afecta, pero para ellos sí. Obviamente, personas con neumonías, fuera de que me va a contagiar todo el avión, es también el hecho de las personas pues, que tienen neumonía tienen menos pulmón y puede faltarles el oxígeno. ¿Ok? Otras razones varias que son importantes y muy curiosas son las infecciones, pero sobre todo las infecciones de oído y nariz. ¿Por qué esta razón? ¿Por qué razón? Porque los que han volado alguna vez en avión se han dado cuenta que cuando despega y cuando aterriza el avión tienen una pequeña molestia en el oído. Y eso se debe a que en el oído tenemos una membrana, que es el tímpano, que tiene que estar centradita. Y cuando por algún motivo hay mucha presión de un lado o poca presión de un lado, el tímpano va a moverse o tensarse. Y si eso es demasiado, va a doler. Para compensar eso, para que no se vaya para un lado fuertemente, el oído tiene una comunicación especial con la nariz. El oído se comunica con la nariz a través de una trompa de Eustaquio, como pueden ver en la imagen, y eso le permite regular presión y entonces no pasa nada. ¡Plac! Y listo, se abrió. Pero si tú tienes una infección en el oído que va a hacer que tu tímpano no se pueda mover bien, o peor aún, tienes una infección en la nariz que tapa ese agujerito interno que es la trompa de Eustaquio y que no va a poder ya ventilar, no te va a matar, pero te va a causar un dolor de oído, un dolor de así bastante intenso porque el tímpano se va a tensar y te va a causar mucho dolor. Entonces, si estás con otitis o si estás resfriado, fuera de que no debes viajar porque vas a contagiar a la gente en el avión, no es conveniente porque te va a causar dolor. No te va a matar, pero el dolor va a ser bastante fuerte. Las personas que han tenido trombosis venosa o formación de coágulos también tienen que tener cuidado. Eso es muy parecido también para las mujeres gestantes, que tienen la contraindicación principalmente porque ya de por sí ellas tienen el retorno de la sangre por las venas limitado por el vientre que está siendo presionado por el bebé. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la trombosis venosa, sobre todo en viajes largos. Las cirugías recientes, sobre todo cirugías mayores, lo ideal es que pasado 3 meses recién viajen, porque pues por el cambio de presión se pueden abrir algunas cicatrices que están muy frescas, muy recientes, que no han cicatrizado adecuadamente. ¿Y para qué esforzarte en esa parte? Y curiosidad, las personas que tienen ojo seco, por ejemplo, que están usando sus lágrimas artificiales, y eso es más común en los adultos mayores, también tienen que tener un poco de cuidado, porque como el aire de la cabina presurizada del avión tiene mucho menos humedad, va a resecarse. Entonces,
Si no llevan sus lágrimas, siempre lleven sus lágrimas las personas que tienen ojos secos, va a subir al avión y después de 6 horas va a bajar, pero con pura legaña, pero porque está muy reseco. Entonces, para que viaje tranquilo con sus lágrimas, para que se pueda echar, le va a ayudar a estar mucho más tranquilo. Mención aparte también, las personas que están con yeso no pueden viajar si es yeso cerrado, es un yeso de las extremidades. Ellos mejor es sacar el yeso e ir con una férula que pueda permitirles, ya con su sitio de destino, volver a enyesar para que no hagan un síndrome compartimental. ¿Ok? Entonces, estas son cosas generales que son importantes saber. Casi todos podemos viajar en avión, pero hay ciertas personas, y si están percatando, muchas tienen que ver sobre todo con enfermedades que dan más en las personas adultas mayores, que sí es conveniente revisar. Y si todo va bien, si no hay ningún problema, poder viajar el adulto mayor con toda la tranquilidad, o las personas que quieran, que tengan necesidad de viajar, tranquilos, ¿ok? Entonces, espero que les haya ayudado esta presentación. Mientras veo si hay alguna pregunta por ahí que me quieran hacer, les voy contando algunas cosas. Si tú tienes un paciente que está con un infarto agudo de miocardio reciente, una neumonía, un neumotórax o alguna circunstancia de esas, puede viajar en avión, pero no puede viajar en cualquier avión. Existen aviones que se llaman aviones hospitales, que vienen no solamente con una cabina presurizada especial, sino que también viene con el soporte de oxígeno adicional, que es lo que requieres, aparte del monitor y todo lo demás, para que el paciente viaje estable. Entonces, aviones hospitales se puede usar para pacientes agudamente enfermos, un infarto cerebral, infarto de miocardio que necesita traslado. Sí hay aviones que lo permiten y viajar con total seguridad. Ahora, pacientes con enfermedades crónicas. Doctor, tengo mi abuelita que está saturando 91, 90% en Lima o a nivel del mar y quiero que viaje y tengo miedo por lo que usted ha dicho, que no vaya a ser que le falte el oxígeno. No te preocupes. Uno manda una notita, el médico manda una nota a la aerolínea y avisa que el paciente va a requerir oxígeno durante el viaje. Y las aerolíneas tienen un asiento especial donde tienen tanques de oxígeno más grandes y el paciente puede ir sentadito, va con su canulita de oxígeno y va feliz todo el viaje sin que desature y tranquilo. Hay personas que tienen EPOC, que tienen fibrosis pulmonar crónico y saben que van a tener este problema, pueden subir inclusive con sus concentradores de oxígeno portátil. Los concentradores de oxígeno portátil le va a permitir tener autonomía al paciente para poder mantenerse con su cánula nasal y viajar tranquilo durante todo el vuelo. No hay ningún problema. Entonces, muchas de estas cosas que he mencionado hay que tenerlas en cuenta porque, como les digo, no todos, o sea, es raro que un joven, una persona joven, tenga problemas para viajar en avión, pero es más común conforme vamos envejeciendo. Personas, como les digo, que tienen pulmón límite, mucho cuidado. Y sobre todo, yo sé que hay gente que dice, no, voy a perder mi pasaje. Los resfriados, por favor. Yo sé que va a tomar antihistamínicos, como sea. Los resfriados no es peligroso como tal, en el sentido de que no te vas a morir por tener un resfriado al viajar, pero el resfriado vas a contagiarme a los vecinos del avión, por más que tenga filtro de EPA, que es un filtro muy potente que filtra virus y todo lo demás, por más que tenga ese filtro del avión, vas a contagiarme a los vecinos y sobre todo te va a doler la oreja muy, muy generosamente porque no tienes la comunicación con el oído medio. Entonces hay esa capacidad de poder liberar el oído, que normalmente pasa cuando despega el avión o cuando va a aterrizar, no lo vas a tener, te va a doler la oreja. ¿Okay? Entonces, eso es importante, sobre todo también en niños pequeños que a ellos les cuesta más trabajo también o tienen más facilidad de que el meato medio de la nariz se cierre. Entonces, ellos con más facilidad van a tener ese sufrimiento. No los lleven resfriados, pospongan el viaje mejor, es lo ideal. O en caso de niños pequeños, como sea, su cloruro de sodio, algo para liberar la nariz, para que ellos puedan estar como quito y puedan respirar mejor y de esa forma no les vaya a doler mucho el oído. Yo creo que eso es las cosas principales con respecto a volar en avión, que sí me apareció siempre. Me vienen los pacientes con las hijas, los hijos de mis pacientes que son adultos mayores. Doctor, mi papá, mi mamá
puede viajar en avión? Entonces, si tienes esa pregunta, por si acaso este video está quedando grabado para los que han llegado un poquito tarde, pueden ahí tranquilamente leer y mirar todas las características por las cuales una persona no debe, no puede o tiene que volar con precaución ¿cómo se llama? En un avión. Entonces, una curiosidad, se los cuento. Antes servían comida en los aviones, ahora hay que pagar por ella. Pero la peor comida que se puede comer siempre es en un avión. ¿Por qué? Porque aunque te la sirvan riquísima, al tener menos humedad el avión y tienes pues más reseca la lengua, no vas a sentir bien el sabor. Entonces, por más que sea muy sabrosa, el sabor de la comida del avión va a ser mucho menor que si lo comieras fuera del avión. Entonces, una curiosidad, por ejemplo, por ahí que les puedo decir. Pero lo más importante, entonces, para definir lo del vuelo avión o no, es si tu paciente tiene bien el corazón, tiene bien los pulmones y tiene buena hemoglobina, con eso tiene asegurado el 90% de su viaje. En vuelos muy largos, por ejemplo, doctor, me voy a ir, como decimos acá, voy a cruzar el charco, me voy a ir a Europa, me voy a ir o tengo un vuelo largo, ¿no? De más de 5 horas. Sí es muy importante caminar dentro del avión, ¿no? A la hora que está permitido, no se les ocurra viajar cuando está con la alarma de ponerse cinturón. ¿Por qué? Porque cuando uno está más de 2 horas en una misma posición, la sangre en las venas de las piernas comienza a estacionarse y hay gente que tiende a formar coágulos, sobre todo las personas que tienen varices o que están gestando o que ya tienen antecedentes de haber tenido trombosis venosa. Esas personas siempre es mejor que caminen dentro del avión con la excusa de que vas al baño, sueltas un poco las piernas, no hay ningún problema, camine un poquito. Si tú ya sufres de las piernas hinchadas, recuerda que en el avión se te van a hinchar un poco más, así seas joven. Es por la diferencia de presión, se te va a dilatar las venas, vas a hincharte un poco, entonces tienes que tener cuidado por esa parte. Calzado, por eso es que para viajar en avión siempre nunca se te ocurra viajar con el zapato que te queda bonito, súper cerrado, te va a doler. Calzado amplio para poder estar tranquilos. Así que vamos por ahí contentos. Así que yo creo que ya cerramos porque no hay muchas preguntas. Se las dejo para que lo puedan mirar la charla. Y recuerden que los miércoles estamos siempre en las charlas para mí y ya el miércoles tenemos invitados. Así que los esperamos siempre en la noche para poder conversar con todos ustedes, con todo el cariño que siempre tenemos acá en medio. Sonia Cuña manda saludos. Buenas noches, mi estimada Sonia. Así que si quieren saber si pueden volar o no en avión, miren la charla que estamos dejando colgada. Mientras tanto, un abrazo a todos ustedes y nos estamos viendo. Suerte.